Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar a resolver este problema de la serie de energía. Dice el problema lo siguiente. Consideremos que un objeto es arrojado verticalmente hacia arriba con una velocidad v, alcanza una altura h respecto del nivel de lanzamiento. Despreciamos el rozamiento con el aire. Primera pregunta. Entonces, un cuerpo del doble de masa que el anterior alcanzará una altura igual a. Ok, vamos a empezar primero pensando qué parte o qué rama del conocimiento de la mecánica voy a aplicar para estudiar, para poder resolver esta primera parte del problema. Entonces, me voy a fijar, vamos a poner acá, vamos a poner la primera parte de mi problema consiste en decidir qué tipo de, qué ecuaciones o qué conceptos tengo que aplicar en este problema. Entonces, primera parte, pongamos qué conceptos debo aplicar. Es decir, debo de usar cinemática o debo de usar dinámica o debo de usar energía. Bueno, esa es la primera pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Cómo contestamos esa pregunta? Pues generalmente esa pregunta se puede contestar si nosotros vemos los datos que se nos está dando que nos está brindando el problema. Si nosotros vamos a la consigna, podemos darnos cuenta que el problema habla de velocidad y también habla de altura. Cuando a mí en un problema me hablen de velocidades y alturas, automáticamente yo tengo que pensar en que el problema es un problema de energía o que me conviene utilizar los conceptos, los teoremas de energía, la conservación de la energía básicamente. Entonces, una vez entendido eso, ya decidido que voy a utilizar el concepto de el estudio de la energía en este problema, voy a proceder a hacer un diagrama, un esquema de la situación. Entonces, vamos a hacer un esquema de lo que está ocurriendo. Podríamos pensar que la situación es la siguiente. Tenemos un objeto que es lanzado verticalmente hacia arriba. Podemos ponerlo de esta forma. El objeto parte por acá y luego retorna, ¿sí? Bien, el objeto es lanzado verticalmente hacia arriba y me están indicando que la velocidad que tiene ese objeto la vamos a llamar v, y que la altura que alcanza dicho objeto, la altura máxima que alcanza dicho objeto, le vamos a llamar h. Esos son datos del problema, ¿sí? Entonces, todos esos datos es bueno tenerlos bien claros a la hora de plantear el problema, ¿verdad? Entonces, la altura le vamos a llamar h. Bien, ahora, analicemos. Ese es el esquema principal. Ahora vamos a pasar a una siguiente área de trabajo y vamos a estudiar el objeto. Vamos a estudiar ese objeto que es lanzado hacia arriba. Ese objeto que es lanzado hacia arriba está sujeto o sobre él actúa una única fuerza. Como recordaremos, sobre un objeto que está que sufre un tiro libre o una caída libre, perdón, un tiro vertical o una caída libre, la única fuerza que actúa sobre él es el peso. Y esa fuerza sabemos que es una fuerza conservativa. Como conclusión de este estudio que estoy haciendo acá, yo puedo decir que como solo está actuando una fuerza conservativa, la energía mecánica del objeto se va a conservar. La energía mecánica se conserva. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, eso lo que quiere decir
en términos gráficos sería lo siguiente. Pongamos la situación acá de nuevo y vamos a dibujar de nuevo el tiro vertical. Esta situación de que la energía mecánica se conserva, la podemos plasmar acá diciendo que la energía mecánica con la que él inicia el movimiento, o sea, la energía mecánica justo acá, tiene que ser la misma energía mecánica en la parte final, le vamos a llamar. Vamos a llamarle final a la parte más alta, ¿sí? Entonces, si nosotros encontramos casos en los cuales actúan solo fuerzas conservativas, decimos que la energía mecánica se conserva, es decir, que la energía mecánica en cualquier punto debe ser la misma. Es decir, en este caso, la energía mecánica arriba, en el punto de máxima altura que le hemos llamado punto final, debe ser igual a la energía mecánica al inicio, ¿sí? Entonces, para eso me sirve este estudio de las fuerzas conservativas y no conservativas. Pasemos a la siguiente página. Sigamos estudiando qué otras consideraciones debo de realizar para resolver mi problema. Bien, repitamos la situación en este punto. Sabemos que el objeto sube y luego baja. Bien, vamos a estudiar cómo se comporta la energía en el punto de partida y en el punto final, que lo hemos considerado el punto de máxima altura. Vamos a ver cómo es la energía acá abajo y acá arriba. Entonces, vamos a ver, escribamos, ¿cuánto vale la energía cinética inicial? Recordemos que la energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Sabemos que la velocidad acá le hemos llamado v. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por otro lado, la energía potencial gravitacional en este punto aplicamos la fórmula de la energía potencial, que es masa por gravedad por altura. Pero resulta que la altura en este punto vale 0, ¿sí? Recordemos que la altura se mide desde la base, es decir, desde el piso. Así que esta altura nosotros le hemos llamado h, y en este punto la altura vale 0. Entonces, como la altura acá vale 0, 0 que multiplica toda esta expresión, cancela. Y nos queda finalmente que la energía potencial al inicio vale 0 joules. Muy bien. Una vez que hemos calculado las dos energías, la cinética y la potencial, si nosotros sumamos esas dos energías, el resultado es la energía mecánica, ¿sí? Eso se llama energía mecánica inicial. Sumamos esta cantidad más 0 y nos va a quedar simplemente un medio de m por v cuadrado. Bien, ya hemos calculado cuánta energía mecánica tiene el cuerpo en este punto. Vamos a seguir nuestro razonamiento, pero estudiando el punto de arriba. Es decir, vamos a estudiar ahora este punto, ¿verdad? Vamos a ver cómo se comporta la energía acá. Entonces, vamos a decir, la energía cinética final, porque este es el punto final, va a ser un medio de la masa por la velocidad que tiene en ese momento, que si ustedes recordarán es 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este punto el móvil
va subiendo, pierde velocidad, queda estático y empieza a caer. Esa es una característica muy importante a recordar en el tiro vertical. Por lo tanto, la energía cinética en ese punto nos da 0. ¿Por qué? Porque el móvil no tiene velocidad. Vamos a calcular la energía potencial en ese punto. Pues la energía potencial sabemos que es el producto de la masa por la gravedad por la altura. Es la altura esta, ¿verdad? La altura que el móvil tiene respecto del piso. Bien, si nosotros sumamos esas dos energías, al igual que lo habíamos hecho por acá, vamos a obtener lo que se llama la energía mecánica en ese punto. Entonces, la energía mecánica final me da que es simplemente la masa por la gravedad por la altura. Bien. ¿Qué nos decía el teorema de la conservación de la energía? Nos decía que en este caso, como hay solo fuerzas conservativas, la energía mecánica final debe ser igual a la energía mecánica inicial. Entonces, yo puedo igualar esta expresión, que es la energía mecánica inicial, con esta otra expresión, que es la energía mecánica final. Lo voy a hacer acá abajo. Entonces nos queda energía mecánica final es la masa por la gravedad por la altura, y esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien, y vamos a simplificar esta expresión. Recordemos que cuando hay términos que se multiplican y hay términos que se repiten, como factores que se repiten, entonces los podemos cancelar. En este caso la masa cancela y voy a despejar la altura. Entonces, la altura me queda finalmente, altura es igual a velocidad al cuadrado, perdón, nos queda 1/2 de la velocidad elevada al cuadrado dividido la gravedad. Esta gravedad la pasé para acá abajo. Bien, esta es la fórmula que nos va a servir para resolver todo el problema. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? En resumen, esta fórmula que yo tengo acá es una fórmula que describe la relación que hay entre la altura y la velocidad inicial de un objeto que se lanza verticalmente. Es decir, si yo supiera la velocidad con la cual disparé el objeto, puedo conocer su altura. La reemplazo acá, hago la operación y sé la altura. Muy bien, vamos a resolver el problema. Recordemos que el problema decía, quiero saber qué pasaría si yo lanzara el objeto con la misma velocidad, pero de doble de masa, con una masa igual al doble. Bien, vamos a hacer esto. Vamos a hacer dos dibujos para entender bien lo que está pasando. Por un lado, tenemos la situación que hemos estudiado hasta el momento. Es un objeto que es lanzado hacia arriba con cierta velocidad. El objeto tiene cierta masa y él alcanza determinada altura. La pregunta ahora es, ¿qué pasaría si yo lanzara otro objeto que tiene el doble de masa que este de acá, y si lo lanzo con la misma velocidad? Me pregunta qué altura va a alcanzar. Esa nueva altura le voy a poner H mayúscula. ¿Qué altura va a alcanzar ese objeto si yo lo lanzo con la misma velocidad que este, pero él tiene un doble de masa? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente esto. Regresamos a nuestra fórmula y la vamos a copiar de este lado. Vamos a copiar la formulita que decía que la altura es igual a 1/2
de la velocidad al cuadrado sobre g, ¿sí? 1/2 de la velocidad al cuadrado dividido g. Bueno, esa fórmula la deduje para este caso. Bueno, ahora vamos a ver qué predice esta fórmula de acá. ¿Qué predice, qué predice esta fórmula respecto de esta situación? Entonces, simplemente tenemos que reemplazar. Donde dice m, vamos a tener que reemplazar 2m. Pero vamos a ver acá. Acá hay una cosita interesante a considerar. Entonces digo, voy a aplicar esta fórmula acá. Bueno, entonces yo diría h es igual a 1/2 multiplicado por la velocidad, acá me dice que la velocidad es la misma, velocidad al cuadrado, dividido g. Pero ahí me doy cuenta de algo interesante. Fíjense que la masa no interviene en la fórmula, ¿sí? Esta fórmula para calcular la altura no depende de la masa. Es decir, mi conclusión es que, según estos resultados, que la altura que alcanzaría este objeto, que tiene una masa m, sería la misma altura que alcanzaría el objeto con el doble de masa. ¿Te dan cuenta? Esta expresión es exactamente igual que esta. Entonces, mi respuesta es, la altura que alcanzaría es igual a h. Es decir, sería exactamente la misma altura. Bien, esta es la respuesta del ítem A. Como vemos, esto está resuelto básicamente con energía. Bien, pasamos a la parte B. Vamos a leer qué dice la parte B. Dice, si el cuerpo se arrojara con el doble de velocidad, ahora alcanzará una altura de... Bueno, vamos a plantear las dos situaciones de nuevo. Siempre hacemos referencia a la situación original, ¿verdad? Es un objeto que se lanza verticalmente hacia arriba y él es lanzado con una velocidad vertical igual a v y además tiene una masa m y alcanza una altura h. Esa es la condición inicial del problema. Bien, y ahora me dicen qué altura alcanzaría el objeto si lo lanzamos con otra velocidad diferente. Vamos a hacer el dibujo. Diríamos, ¿qué altura alcanzará el objeto? Preguntan qué altura, pues ahí voy a poner h. Que yo quiero saber qué altura va a alcanzar este objeto si yo lanzo el objeto que tiene masa m, la misma masa, pero resulta que ahora le voy a poner una velocidad del doble. ¿Cuánto vale esta altura? ¿Será que es el doble de esta altura, el cuádruple, 6 veces, la mitad, etcétera? Bien, recordemos, lo fundamental de recordar acá es que yo ya tengo una relación entre la altura y la velocidad para cualquier tiro vertical, que es esta que ya habíamos deducido. Apliquemos esta fórmula a esta situación. Vamos a ver qué pasa. La altura que yo estoy averiguando sería igual a 1/2. ¿Con qué velocidad lo lancé en este caso? Pues acá dice que lo lancé con 2v y esa velocidad tiene que estar al cuadrado y esto lo divido por g. Bien. Lo único que hice acá fue reemplazar la velocidad. En lugar de poner v, puse 2v. Voy a desarrollar esta expresión.
Entonces, esto me queda que esto es 1/2 multiplicado por 4b elevado al cuadrado. Este cuadrado lo apliqué al 2 y lo apliqué a la b. Y esto está dividido por g. Bien. Ahora voy a multiplicar 1/2 por 4. Si multiplico 1/2 por 4, el resultado me da 2. 1/2 por 4 es 2 por b al cuadrado, 2b cuadrado dividido g. Bien. Ok. Entonces, esta ecuación que está acá y esta que está acá, voy a tener que relacionarlas matemáticamente para saber si esta altura que yo encontré es el doble, el triple, la mitad, la cuarta parte de la altura original. Eso es un procedimiento estándar, vamos a decir, dentro de toda la biofísica. ¿Cómo yo comparo una situación final o una situación 2 con respecto a una situación 1? Esa operación de comparación se realiza por medio de divisiones. Lo vamos a hacer acá de este lado. Vamos a borrar acá y vamos a hacer cómo se compara esta cantidad con esta. Entonces vamos a poner acá comparación. La comparación, no nos olvidemos, comparación, cuando yo quiero comparar en biofísica dos cantidades, se hace por división. División. ¿Sí? Y fíjense cómo es que se hace esa división. Vamos a poner primero esta h y la vamos a dividir por esta otra h de acá. Yo quiero saber qué relación hay entre estas dos cantidades. A continuación, de este lado, vamos a escribir la primera de las cantidades así como está. Miren, esta h la escribo tal cual. Es decir, voy a poner 2b al cuadrado dividido g. Pongo un signo por. Y ahora me voy a fijar cuánto vale h minúscula, que es todo este valor. Pero a esta cantidad no la voy a escribir así como está, sino la voy a poner al revés, invertida, como se dice. Entonces, como g está en el denominador, acá la voy a escribir en el numerador, y acá abajo vamos a poner 1/2 de b al cuadrado. Esto es por la ley de la división de fracciones. Bien, a continuación procedemos a cancelar todo lo que está arriba y abajo. Por ejemplo, la gravedad está en el numerador y en el denominador la cancelo. B cuadrado está en el numerador y en el denominador también lo cancelo. Y entonces obtengo una expresión un poquito más reducida. Vamos a borrar acá. Que nos dice lo siguiente. H mayúscula dividido H es igual. Me quedó 2 dividido 1/2. Si yo hago esa relación en mi calculadora, me queda 2 dividido 1/2, me da 4. Vamos a pasar este factor que es h que está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar acá. De tal forma que nos queda que la h que yo estoy buscando es 4 veces la altura inicial. Entonces, esa es mi respuesta. Lo que yo estoy diciendo acá es que si yo lanzo con el doble de velocidad a este objeto, él va a alcanzar una altura 4 veces mayor. Entonces, mi respuesta sería respuesta 4h. Bien, por el mismo razonamiento voy a resolver la tercera pregunta, pero la tercera pregunta involucra un aspecto matemático que tengo que conocer. Bien, vamos a ver. El problema plantea lo siguiente. Dice, ¿qué pasaría si ahora yo lanzara el objeto con un 20% más de velocidad, con una velocidad 20% mayor? Bueno,
como siempre, voy a copiar mi situación inicial porque es la con la que estoy comparando, con la que me pide el problema que yo compare. Tenemos velocidad inicial v, la velocidad inicial es v, la masa del cuerpo es m y él alcanza una altura igual a h. Esa es la situación inicial, ¿verdad? Esa es la situación inicial y esto es h. Bien, entonces me dice ahora el problema. ¿Qué pasaría, qué altura alcanzaría este objeto si pasara lo siguiente? ¿Qué pasaría si el objeto fuera lanzado ahora, pero con una velocidad 20% mayor? Volvemos a hacer el esquema de la situación y planteamos acá, el objeto lo voy a lanzar con una velocidad, el objeto que voy a lanzar tiene una masa m, va a alcanzar cierta altura, que no la sé, la voy a poner acá así, esta es la altura que va a alcanzar, que es la que no conozco, le vamos a poner h, pero fíjense que acá me dice que el objeto va a ser lanzado con una velocidad 20% superior a esto. Matemáticamente, cuando me expresan ese tipo de porcentajes, yo lo escribo así. Voy a decir, para decir que la velocidad acá es 20% superior a esta, voy a decir que la velocidad acá es 1,2 v. Eso se interpreta como la velocidad es 20% mayor que la velocidad v. Que esta velocidad de acá es 20% más grande que esta. Esa es la interpretación. Eso es lo que se interpreta acá, ¿verdad? Bien, una vez que hemos establecido eso, vamos a recordarnos que yo ya tengo una relación entre la altura y la velocidad. Ustedes se recuerdan, esa fue la primera expresión que habíamos estudiado, que decía que la altura es un medio de la velocidad con la que es lanzado el objeto elevado al cuadrado dividido g. Lo mismo, esta fórmula la voy a aplicar acá con estos datos que tengo acá. Entonces, vamos a borrar por acá un poquito para tener más espacio. Por acá, vamos a borrar. ¿Y qué nos queda por acá? Vamos a borrar todo esto. Listo. Bien. ¿Cómo nos quedaría entonces? Si aplico esta fórmula con estos datos, me va a quedar la altura es igual a un medio multiplicado. ¿Con qué velocidad fue disparado? Pues fue disparado con 1,2b elevado al cuadrado dividido todo esto por la gravedad. Bien. Si yo desarrollo el cuadrado, me va a quedar un medio de este 1,2 al cuadrado es 1,44 y la velocidad es b cuadrado y lo divido por g. Si desarrollo, me queda h es igual, un medio por 1,44 me da 0,72 b al cuadrado dividido g. Bien, ahora, como ustedes ya sabrán, tengo que comparar esta expresión con esta para saber si esta altura es el doble, el triple, el 20% mayor o un 15% menor. Eso no lo sé. Para poder llegar a esa conclusión, lo que tengo que hacer es dividir esta expresión, todo esto que está acá, lo tengo que dividir por esta otra expresión, ¿sí? Como lo hicimos en el ítem anterior. Entonces, para hacer eso, vamos a limpiar un poquito acá y hacemos la cuenta. Bien, entonces, comparación, pondríamos acá.
cómo vamos a comparar estas dos relaciones, estas dos expresiones. Comparación. Recordemos que la comparación en biofísica significa división. Tengo que dividir. Entonces voy a poner H dividido H. Lo que está arriba lo copio tal como está. Voy a poner 0,72 real cuadrado. Perdón, acá vamos a borrar esto de acá. Uy, este G no va, ¿verdad? Este lo voy a tachar para que no nos equivoquemos. Esto no va. 0,72 real cuadrado. Y esto está dividido G por... Ahora voy a copiar esta H, pero recuerden que esa H se copia invertida por la regla de la división de fracciones. Entonces me queda 1/2 B cuadrado. Bien, repitiendo, pongo la H, lo que está arriba se copia tal como está y lo que está abajo se le pone invertido. Esta G no va, ¿verdad? Esto no existe. Bien, el paso siguiente es cancelar. Vamos a cancelar lo que aparece en el numerador y en el denominador se cancela. Y cuando nosotros hacemos esa división me queda 0,72 dividido 1/2. Si yo lo hago con mi calculadora, me da un resultado de 1,44. Bien. Entonces, ahora, siguiendo con mis cuentas, esta H que está acá abajo que divide, la paso a multiplicar y me queda H es igual a 1,44 H minúscula. Acá ya puedo decir que están relacionadas estas dos cantidades. Acá me está diciendo, mira, si querés saber a qué altura llega este objeto que lancé con un 20% más de velocidad, pues este objeto va a llegar a 1,44 veces la altura original. Pero en términos de porcentaje, esto se debe leer de la siguiente manera. Vamos a borrar acá y lo vamos a anotar. Cuando uno ve un 1 seguido de una fracción en estas comparaciones, la interpretación se describe de esta manera. La altura será un 44% mayor que la altura inicial que era h. Fíjense, eso se interpreta de esa forma. Entonces, esta es mi respuesta, ¿verdad? Todo esto que está acá es mi respuesta. Matemáticamente yo llegué a esto y la forma de describirlo es esto. La altura será un 44% mayor que h. Bien. Es un problema de energía donde uno puede aprender muchas cosas. Les recomiendo que lo lean, que lo estudien bien, porque es muy común esto. Sobre todo esta técnica de comparación se utiliza a lo largo de todo el curso de biofísica. Bien, espero que les haya servido y espero verlos en próximas oportunidades. Les envío un saludo y mucha suerte.